ahora sí, porque así despejamos un poquito nuestra mente, ¿verdad? Porque hemos estado ya varias horitas sentados. Ahora sí, me avisan si estoy compartiendo pantalla. Sí. Perfecto. Ahora sí. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy, muy importante, ¿ya? Ya estiramos un poquito los músculos, respiramos, ¿cierto? Nos vamos a tomar un vasito de agua. Y el tema que vamos a tratar es cuidando el centro de comunicación de Dios, ¿ya? Porque cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, ¿dónde cree que sucede todo eso? ¿Ya? Ese es el tema que hoy vamos a compartir como parte de nuestro seminario de manejo de ansiedad y depresión, ¿ya? Veo que hoy hay muchas más personas que están conectadas, así es que voy a aprovechar de presentarme. Mi nombre es Fanny García, soy magíster en Ciencias de la Familia y además de eso soy directora de un programa para manejo integral de la depresión y ansiedad del Dr. Nedley, ¿ya? Este médico norteamericano es un médico adventista que desarrolló un programa de recuperación para la depresión y ansiedad con digamos, basado en el estilo de vida y con un 99% de eficacia. Imagínense, un programa en donde usted lo tome y tiene 99% de eficacia. Y la verdad es que este programa está basado en muchos pilares, en muchas cosas que nosotros como adventistas sabemos, porque los adventistas tenemos un mensaje importante, que es el mensaje de salud. Entonces, este médico utiliza los 8 remedios naturales, utiliza la Biblia, ¿ya? A través del estudio del libro de Proverbios, el libro de Daniel, y también el libro Ministerio de Curación. Esos son los elementos que componen ese programa. Él ha estado en muchas cumbres de psiquiatría sin ser psiquiatra, y nosotros en este caso tenemos un pequeño centro acá llamado Hogar y Salud en Chile, donde desde el año 2016 que realizamos anualmente un programa de 10 días en donde a través de estos 8 remedios naturales y poniéndolo en práctica día a día, hemos visto milagros, cómo las personas pueden tener mejor salud mental. Bien, dicho esto, entonces vamos a entrar ya en tema. Y voy a pedirles si me pueden acompañar en una oración. Oramos. Amoroso Padre que moras en el cielo, quiero darte las gracias hoy por estar aquí compartiendo con los hermanos de la iglesia de Peñalolén. Y quiero pedirte, Señor, que tú nos acompañes, Señor. Abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para estas verdades tan importantes para este tiempo. Sé con nosotros, Señor, te lo pedimos por Jesús. Amén. Bien. Ahora quisiera que fuéramos juntos al libro de Mateo. Mateo 22, versículo 37 y 38. ¿Qué dice? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y la verdad es que este mandamiento hace un enfoque en 3 cosas: que tenemos que amar a Dios con nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ya habla de la mente. Entonces, durante este sermón vamos a estudiar un poquito dónde está la mente. ¿Por qué Jesús dio este mensaje? ¿Por qué este fue el primer y gran mandamiento? ¿Ya? La importancia del cuidado de nuestras mentes, especialmente hoy, como decía la hermana en la oración, en el escenario en el que estamos, un escenario tan complejo en materia de salud mental, en materia de relaciones familiares, ¿cierto? Están pasando muchas cosas que nos están haciendo más vulnerables en relación a nuestra salud mental. Y quisiera que ahora fuéramos
a Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 10, que es un mensaje, ¿cierto?, que todos conocemos, ¿cierto? Como adventistas sabemos que es un mensaje para este tiempo, ¿ya? Dice, el primer ángel, ¿cierto? El mensaje de los 3 ángeles dice, a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este primer ángel está dando un mensaje, ¿verdad? El segundo ángel que dice, el otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Y qué vemos acá entonces? 3 mensajes, ¿cierto? El primer ángel, ¿de qué está hablando? Adorad, ¿cierto? Ocupa el verbo adorad. Adoración a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que adoremos a Dios, ¿ya? El segundo ángel habla de la caída de Babilonia y el tercer ángel de adoración a la bestia. Hola, hola, hola. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una decisión. El mensaje triangélico es un mensaje de adoración en donde nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a adorar? ¿A Dios o a la bestia? ¿Ya? ¿Y qué es lo que está en juego acá cuando nosotros hablamos de adoración? Lo queramos o no, todos tendremos que hacer una decisión y ahí está en juego nuestra voluntad. ¿Ya? Porque eso es lo que Dios nos ha dado, la voluntad, el libre albedrío de elegir, ¿verdad? Nosotros somos los que vamos a elegir. Y ahora veamos un poquito, la voluntad es la facultad de decidir o de hacer nuestras elecciones, ¿ya? En esto, cuando nosotros tomamos esta decisión, cuando hacemos una elección, hay varios factores en juego. En primero está la percepción, lo que nosotros percibimos, ¿ya? Segundo, está también involucrado el juicio de la persona, los juicios de valor, mis principios, los valores con los que yo fui educado, ¿ya? El tercer lugar apela a la razón, ¿ya? Todo eso pasa en nuestra mente cuando nosotros hacemos una decisión o dejamos de hacerla. Todos estos factores están involucrados. Y por último, también la memoria, acontecimientos anteriores, ¿cierto? Paradigmas, todo nuestro, digamos, acciones anteriores en nuestro pasado, todo eso se fusiona y constituye la voluntad y la capacidad de elegir, ¿ya? Ahora, es importante que podamos comprender que en el proceso de aprendizaje de una persona, el ser humano aprende mirando, ¿ya? A través de la vista. Un 75% del aprendizaje en el cerebro humano es por la vista. Un 10% es por lo que escuchamos, un 5% por nuestro olfato y el otro 5% por el paladar y el tacto. O sea, están todos los sentidos acá, pero qué importante que es la vista y el oído. Ahí es donde nosotros, la importancia de la lectura, la importancia de lo que vemos y de lo que escuchamos, porque son los factores más importantes en el aprendizaje. Ahora veamos un poquito dónde está nuestro centro de la voluntad. Vemos acá una imagen, un esquema del cerebro humano, ¿ya? Y está dividido en la parte frontal, ¿cierto? En el lóbulo frontal, que es la parte más amplia. Después viene el lóbulo parietal y después viene la parte trasera, que es el polo occipital o lóbulo occipital. ¿Ya? Son 3 sectores, desde el comienzo, lóbulo frontal, sector parietal y occipital. ¿Ya? Ahora, esto lo mencionamos en los días anteriores, pero para los que no estuvieron presentes, vamos a describir un poquito acerca de la neurona, ya que es la unidad básica y funcional de nuestro cerebro.
vemos que está compuesta de 3 partes muy importantes. En primer lugar tenemos el cuerpo, el núcleo, que está acá en el centro, las dendritas, que son como unos terminales de comunicación, y por último está el axón, que es como una colita, por decirlo de alguna manera. Ya dice, las neuronas son la unidad básica del trabajo del sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central está compuesto del cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral y la médula espinal, ¿ya? ¿Y cuál es la función del sistema nervioso central? Es recibir y transmitir la información a través de impulsos nerviosos, ¿ya? Todo lo que vemos, lo que hacemos, lo que entra por nuestros sentidos, el sistema nervioso digamos, lo recibe, lo asimila y lo transmite, y lo guarda también, lo almacena, ¿ya? Ahora es interesante cuando les hablé recién de esta colita, ¿ya? Es que es a través de donde se va dando el impulso nervioso, y se llama vainas de mielina. Es muy importante el tema de la alimentación, eso lo vamos a ver en la tarde, pero para que tengamos una idea, en la neurona, estas vainas de mielina, que son estos bloquecitos chiquititos, es a través de la cual se transmite el impulso nervioso y envuelve al axón en forma concéntrica. Imagínense que es como un cable, estas vainas de mielina, es como un cable eléctrico. ¿Ya? Cuando usted pone los cables eléctricos tienen como una cobertura, ¿cierto? Para que no le dé la corriente. Acá también estas vainas de mielina de alguna manera podrían tener el mismo significado, ¿ya? Y actúan como aislante para disminuir la carga eléctrica y aumentar la velocidad de la conducción por la fibra nerviosa a una velocidad, pero que es más rápida que un segundo. Yo les hablé en el seminario anterior, en la clase anterior, que nuestro cerebro, las neuronas, se comunican. El lenguaje de las neuronas no es un lenguaje hablado, no es un lenguaje de señas, es un lenguaje eléctrico, ¿ya? En nuestro cerebro, cada vez que nosotros hablamos, pensamos o hacemos cualquier cosa, movemos la mano o sentimos algún sentimiento, una emoción, acá hay un montón de neuronas trabajando y enviando impulsos eléctricos en todo nuestro cerebro o en ciertas zonas, depende de lo que estemos estimulando, ¿ya? Ahora, estas neuronas dialogan, ¿cierto? Tienen la habilidad, como les acababa de decir, de soltar corriente y transmitir información. La información la van a transmitir a través de los neurotransmisores. No sé si pueden ver la imagen pequeñita aquí, que son esas lucecitas, que son mensajeros químicos. Lo que hemos hablado en estos días es que la depresión sucede aquí, en la sinapsis, en este intercambio químico que sucede entre las neuronas. Hay carencias, no hay un receptor adecuado, ya no se dan la sinapsis de la manera adecuada cuando hay depresión u otras patologías mentales. Ahora veamos acá, ya que el tema de hoy es acerca del lóbulo frontal. Esta es la parte central. Denme un segundito. Quiero hacer algo acá. Ahí sí. Esta es la parte central, ¿cierto? Aquí adelante. Es el centro del control del ser humano y es llamado también por algunos la corona del cerebro. Muchos psiquiatras lo llaman la corona del cerebro. Y la verdad es que es en este lugar en donde está nuestra espiritualidad, nuestro carácter moral, nuestra voluntad. La capacidad de decidir se encuentra aquí, en nuestro lóbulo frontal. En el fondo, nuestro carácter, nuestra forma de ser está aquí, ¿ya? Ahora veamos un poquito, quise ver el porcentaje. En el caso de los seres humanos, casi un 33% del total del cerebro corresponde al lóbulo frontal. Es un sector, es un porcentaje grande.
En el caso de un gato, es apenas un 3,5% de su cerebro es el lóbulo frontal. En un perrito es un 7%. En un mono es un 17%. ¿Ya? El gato puede pensar, puede tener sentimientos, el perro también, pero no hay ningún animal, ¿ya? No hay ningún animal que tenga un porcentaje tan grande de lóbulo frontal. ¿Qué nos dice esto? Que a nosotros Dios nos ha dado una capacidad grande de discernimiento. Este es el lugar en donde Dios se comunica con nosotros y ocupa un 33 a un 38% de nuestro cerebro. El lóbulo frontal del ser humano es mucho mayor, dice, así tenemos las facultades superiores para razonar, para la parte espiritual, para tener un raciocinio espiritual elevado y una capacidad de aprendizaje, ¿cierto? Ahora un dato interesante con respecto al lóbulo frontal, y yo sé que algunos han escuchado hablar de un hombre, de Phineas Gage, un hombre norteamericano. Fue el primer hombre, porque cómo se llegó al descubrimiento del lóbulo frontal y todo lo que implica, esto no es algo tan antiguo. Este hombre trabajaba en el año 1846, creo, en unas líneas de ferrocarril en Vermont, en Estados Unidos, cuando se construían las vías de ferrocarril, y él era un capataz, tenía un cargo, tenía una familia, era un feligrés de iglesia, participaba en una iglesia, tenía sus hijos, y él tenía este trabajo era un trabajo que requería mucha responsabilidad. Él era encargado de hacer todo el trabajo para dinamitar los cerros. Y el trabajo que él hacía era en la piedra hacer un pequeño, un hoyo, por decirlo de alguna manera, poner la dinamita, la cuerda, tapar con arena y prender para que estallara la roca y poder abrir paso para hacer la línea. Pero un día este hombre cometió un error. Algo pasó, puso el explosivo, puso la pólvora, pero cuando iba a colocar un fierro, que era el fierro finalmente el que hacía por la explosión romper la piedra, este fierro salió como proyectil y lo atravesó de esta manera, ¿ya? Estas imágenes muestran cómo este fierro atravesó de lado a lado, entró por el pómulo izquierdo, creo, y atravesó al otro lado y dañó su lóbulo frontal. Pero lo interesante es que Phineas Gage quedó vivo y de hecho su cerebro está ahora en el Museo de Harvard y a partir de este accidente que él tuvo se pudieron comprender muchas cosas en relación al lóbulo frontal. Vemos aquí que él quedó vivo, pero la verdad es que su conducta cambió totalmente. ¿Qué pasó con Phineas Gage? La verdad es que él sufrió un cambio, ya no era la misma persona, hubo un debilitamiento de los principios morales, ¿ya? Él perdió el amor por su familia, se volvió una persona blasfema, se volvió irresponsable, eh, ya no tuvo la misma previsión de antes, ya no tenía el mismo raciocinio, a pesar de que podía hacer todas sus cosas normalmente, ¿cierto? Perdió un ojo, se recuperó, pero ya no tenía las mismas capacidades, ¿ya? Y cuando hay un lóbulo frontal perjudicado dentro de las cosas que suceden también, hay una incapacidad, por ejemplo, de tener un buen raciocinio abstracto. ¿Qué es lo que es el razonamiento o raciocinio abstracto? Cuando usted toma su Biblia y lee, por ejemplo, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, y usted lo lee y puede comprender que el mensaje que viene ahí, usted le puede dar una interpretación. Ah, esto es para mí. Ah, mira esto, lo que quiere decir, porque cuando nosotros leemos Salmos o Proverbios, pareciera que no fuera tan obvio lo que dice, pero el tener esa capacidad de interpretación de los proverbios indica que nuestro lóbulo frontal está funcionando bien, ¿ya? Cuando un lóbulo frontal está perjudicado, también hay una reducida capacidad de la comprensión matemática. Hay pérdida del dominio del apetito, ¿ya? Hay pérdida de empatía,
hay falta de dominio, hay intemperancia, hay jactancia, hostilidad, agresividad, hay una memoria deficiente, hay distracción, inquietud, nos volvemos dispersos, hay ideas, fantasías, inestabilidad emocional, hay falta de iniciativa, indiferencia para con los demás. Esas son las consecuencias de un lóbulo frontal dañado, ¿ya? Y estos son estudios que se han hecho y veamos un poquito qué pasa y podamos hacer un paréntesis en lo que es la juventud en este tiempo, en el tiempo en el que estamos viviendo. Y cuando nuestro lóbulo frontal está lesionado, hay arrebatos de ira cuando se está frustrado, y eso yo creo que lo podemos ver en las noticias ahora, ¿cierto? Montón de noticias respecto a personas que no pueden contenerse y en un arrebato de ira cometen un error y van a parar a la cárcel. Verbalmente y físicamente agresivos, una persona con un lóbulo frontal dañado se vuelve sexualmente promiscuo desde la adolescencia, no tiene amistades, eh, puede tener uso intermitente de drogas y alcohol y hay intentos de suicidio por impulso, que eso también lo vimos en la primera clase de este seminario. Por lo tanto, al mencionar todo lo anterior, al considerar lo anterior, vemos que una persona que tiene su lóbulo frontal dañado, distorsionado, ¿qué pasa con su carácter? Su carácter está perjudicado. Hay una relación entre el cuidado del lóbulo frontal y nuestro carácter, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que nuestro lóbulo frontal se puede dañar? Primero que nada por un accidente, ¿verdad? Quiero contar el caso, me parece interesante mencionarlo. Tengo una amiga que trabajó muchos años como enfermera en una unidad de urgencia en Estados Unidos y ella me comentaba que en el servicio de urgencia un día entró un paciente que había tenido un choque de automóvil. Era un muchacho joven, pero que ella lo miró y el impacto lo había recibido todo en la cara, en este sector. La verdad es que el muchacho se salvó, pero hubo que hacer mucha cirugía reconstructiva, muchas intervenciones, pero el joven sobrevivió. La madre estaba angustiada, pero toca la coincidencia que mi amiga nuevamente estaba de turno en la unidad de urgencia cuando entra la mamá con un hijo. Ella no sabía quién era, ya se había olvidado completamente del joven del accidente, no lo había asociado, pero la mamá del joven reconoció a esta amiga mía y le dice, hola, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mi hijo? ¿Qué hijo? Le menciona a mi amiga. Mi hijo, el del accidente del auto, ¿se acuerda de él que se dañó su cara, tuvimos que operarlo muchas veces? Ah, sí. Y le dice la mamá, le dice, quiero que sepa que en ese accidente yo perdí a mi hijo. Su hijo nunca más volvió a ser la misma persona desde aquel accidente. Y ahora había ingresado al servicio de urgencia por un arrebato que había tenido y se había hecho daño al joven y así. Ese era el tormento que tenía esa madre por el accidente de su hijo. Otra forma de dañar nuestro lóbulo frontal tiene que ver con una cirugía, ya sea planificada o no. Las lobotomías durante el año 1930, 1940, lobotomía me refiero a que era una operación tremenda que lo hacían supuestamente para sanar la depresión. No quiero describirla mayormente, pero insertaban incluso a través de la nariz, insertaban una herramienta, algo, y dañaban el lóbulo frontal. Entonces la persona quedaba en un estado, digamos, de sopor, en un estado inactivo, ¿ya? Pero esas cirugías se realizaron supuestamente para tratar patologías mentales. Otro tipo de daño que podemos hacer a nuestro lóbulo frontal es a través de varias cosas que las hacemos inconscientemente. Y ya lo vamos a tratar.
¿Qué son los inconscientes? El primer motivo para el comportamiento de las funciones del lóbulo frontal, el principal motivo para el comprometimiento de las funciones del lóbulo frontal son los hábitos de vida, ¿ya? Cómo yo vivo, lo que yo como, cómo duermo, ¿ya? Cómo me alimento. Nosotros, a través de nuestros hábitos, silenciosamente, vamos robando, vamos desestimando lo más importante y lo de más valor que es nuestro carácter, quienes somos realmente. Y como decía el pastor, la gran importancia que tienen nuestros hábitos hoy en día, muy importante. Miren, los hábitos, los malos hábitos en el comer, en el beber, en el dormir, nos van a dar una satisfacción que va a ser en el momento. En el corto plazo lo vamos a sentir bien, es genial ver esto, es rico comer esto, pero en el largo plazo nos van a perjudicar nuestro desempeño en cuanto al lóbulo frontal. Es rico tomar bebida, quizás no es tan agradable tomar agua, pero estos malos hábitos a la larga nos van a perjudicar, ¿ya? Y eso tenemos que considerarlo. Ahora, veamos, ¿qué es lo que es tóxico para nuestro lóbulo frontal? Primero que nada, la hipnosis, someterse a una hipnosis clínica o lo que sea, lo que hacemos nosotros ahí es poner nuestra mente en blanco y empieza a trabajar nuestro subconsciente. Y eso nosotros nunca debiéramos someternos a ningún tipo de hipnosis, porque eso va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. En segundo lugar, la televisión, y yo ya ni siquiera me atrevería a nombrar la televisión, porque ahora la verdad es que la televisión poco se ve, lo que más se ve es la multimedia. ¿Ya? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener con las horas de uso de nuestros aparatos eléctricos? Ya vamos a explicar un poquito más. Otra cosa importante que es dañino para nuestro lóbulo frontal es la música alegre, los ritmos rápidos, la música rock. ¿Ya? Nuestro lóbulo frontal no fue hecho para esa música estridente. El lóbulo frontal se altera cuando escuchamos esas músicas rítmicas. Perdón. El estímulo constante de los sentidos, el uso de alcohol, de nicotina, de drogas ilícitas, ¿ya? La frecuente excitación sexual fuera del matrimonio también deprime las funciones del lóbulo frontal. El no estudiar la Biblia ni ejercitar pensamientos abstractos regularmente, ¿ya? Y habitualmente ir en contra de la conciencia. ¿Qué significa esto? Cuando yo sé que algo es bueno y no lo hago, eso es ir en contra de la conciencia. Y dicen varias citas de los libros de Ellen White que cuando nosotros vamos en contra de la conciencia se produce, ¿qué cosa? Un embotamiento parcial de nuestras capacidades, de nuestras percepciones morales. Entonces, muy importante, si usted sabe lo que es bueno, hágalo, no duden en hacerlo, y lo que no es correcto, simplemente no, para no sufrir este embotamiento, ¿ya? Ahora, con respecto a la televisión, los efectos de la televisión, y yo ya no me atrevo solamente a la televisión de la multimedia por cantidad, incrementa la ilusión, porque lo que estamos viendo ahí muchas veces no es real, ¿cierto? Disminuye el genio creativo, disminuye el interés por la lectura. Son muchos los estudios que han relacionado el consumo de horas y horas de televisión y multimedia con un desinterés o un gusto por la lectura. ¿Ya? Cuando nosotros estamos muchas horas en el Internet, ¿qué ganas vamos a tener después de leer? Si tenemos tanto estímulo a través de una pantalla, después ya no hay deseo de leer. Otra cosa que también disminuye el interés por el aprendizaje, reduce el discernimiento y tiene un efecto hipnótico. Cuando usted ve un video se queda como pegado, ¿verdad? Se queda pegado mirando y eso también tiene ese efecto. Ahora, ¿qué pasa con la nutrición y nuestro lóbulo frontal? Aquí no me voy a explayar mucho, lo vamos a ver hoy en la tarde, ¿cierto? En la clase que vamos a tener para nutrición, pero sí me voy a explayar un poquito
en lo que es drogas, alcohol y cafeína. Bueno, hay drogas ilícitas, ¿cierto?, que generan dependencia e implicaciones físicas, mentales y sociales, y también hay drogas lícitas. La mayoría de los medicamentos, por ejemplo, la nicotina, la cafeína y el alcohol, tienen un efecto de droga para nuestro cerebro y para nuestro lóbulo frontal. En el caso del alcohol, tiene efectos tremendamente negativos sobre la claridad mental. Yo creo que todo eso lo sabemos, ¿cierto? Hay una pérdida de materia gris que tiene que ver con el lóbulo frontal también. El metabolismo de la glucosa es más bajo, por lo tanto disminuye la actividad de nuestro cerebro, ¿cierto? Hay una pérdida del pensamiento abstracto analítico y de la función de nuestro lóbulo frontal. Cada vez que nosotros consumimos alcohol, aunque sea el vinito para acompañar la comida, es un daño que nosotros estamos haciendo en la función de nuestro lóbulo frontal. Con respecto a la cafeína, también, la cafeína, ¿qué es lo que produce? Cuando la tomamos hay una excitación artificial del cerebro. Por momentos nosotros nos sentimos súper bien, como que sentimos esa energía, ¿cierto? Pero cuando consumimos cafeína se activan 3 neurotransmisores a nivel del cerebro, que es la adenosina, la acetilcolina y la dopamina, ¿cierto? Que nos ayudan a sentir bien, a sentirnos despiertos, pero lo que produce la cafeína ya es que nuestro cerebro aumenta el número de receptores de adenosina para encontrar un equilibrio, y una vez que la cafeína sale de nuestro cuerpo, los receptores de adenosina permanecen por más tiempo, los vasos sanguíneos se relajan, aumenta el flujo de sangre y se genera una congestión a nivel cerebral. Eso es lo que produce la cafeína. Por eso nosotros es importante que sabemos que la cafeína no es buena. Ahora, otra cosa importante, la cafeína cambia la estructura y la función de nuestro cerebro hasta que el cerebro la acepta como parte suya. Y esa es la razón por la que la mayoría de las personas son adictas a la cafeína. Cuando usted interrumpe el consumo de cafeína, se genera este síndrome de abstinencia que yo lo experimenté y es algo que es muy desagradable. Yo me tardé unos 4 o 5 días en desintoxicarme de cafeína y eran unos dolores de cabeza tremendo. A mí me encantaba el café y cuando me decidí a dejarlo fueron 4 o 5 días de dolores de cabeza muy intensos, me sentía muy cansada, pero una vez que ya lo pude sacar de mi cuerpo, ya fue un alivio. Ahora siento el olor de café que lo sigo encontrando muy delicioso, pero sé que no es algo que no puedo consumir porque me genera adicción. Ahora, ¿qué pasa con la cafeína y el comportamiento? La verdad es que sí, nos ayuda a realizar nuestras tareas más rápidamente, pero al mismo tiempo perturba la realización de tareas más complejas. Y no hay ninguna, pero absolutamente ninguna evidencia de que la cafeína pueda aumentar nuestro nivel de inteligencia. Perturba nuestro sueño, perturba nuestro equilibrio. Yo no sé a quién le ha pasado, pero a mí también me producía taquicardia. ¿Ya? Otra- Otro factor nutricional a considerar es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un metabolito o una sustancia química que se produce al asimilar la carne y esta interfiere en la fabricación y almacenamiento de la acetilcolina, ya disminuyendo la capacidad del lóbulo frontal de funcionar con eficiencia. Otra sustancia química que también produce cambios químicos en nuestro sistema nervioso es la tiramina. Es un falso neurotransmisor, confunde las células cerebrales y esta se encuentra en el queso y en el vino. Y por último, la triptamina, que se asocia a cuando tenemos pesadillas, pueden causar alucinaciones, pueden dar origen a sustancias como potentes cancerígenos, y están los quesos, están las salchichas, en ese tipo de alimentos procesados. Ahora, ¿será que nuestras elecciones dietéticas correctas van a mejorar
nuestra mayor eficiencia de nuestro cerebro y de nuestro lóbulo frontal, la verdad es que sí, influye en las decisiones que nosotros vamos a hacer. Y ahora en pandemia, ¿cuánto cuidado debemos dar ahora que tenemos un poco más de tiempo, entre comillas, ¿cierto? Los que están en casa, los que tienen que estar en confinamiento. Este es el tiempo, queridos hermanos, en que nosotros tenemos que hacer las elecciones dietéticas correctas si queremos tener mejor salud mental. Esto es lo que a nuestro cerebro, lo que a nuestro lóbulo frontal le gusta comer. Como les decía, no me voy a explayar acá. Vamos a, vamos a ver hoy en la clase de la tarde, pero les pregunto, ¿vale la pena arriesgarse al cambio? Porque yo sé que los cambios a veces no es fácil, tenemos nuestros hábitos tan arraigados, pero yo creo que vale la pena. La verdad es que los beneficios son muchos, una mente clara, tener una mente libre, ¿cierto? Un cerebro descansado, vale la pena. Ahora, ¿cuáles tratamientos nosotros podemos darle a nuestro lóbulo frontal, a nuestro centro de comunicaciones? Primero que nada, protegerlo de lesiones mecánicas, especialmente cuando tenemos niños pequeños, ¿cierto? No arriesgarlos a juegos que puedan sufrir golpes de altura, ¿cierto? Segundo, darle buena nutrición, tomar sol adecuadamente, hacer ejercicio, controlar la información que se introduce. Es cierto, nosotros quizás, yo les pregunto, ahora con la multimedia, es cierto, usted no va a matar, pero ¿qué pasa que si usted está introduciendo esa información, está viendo una película donde hay tiroteos cruzados, están matando, hay infidelidad? ¿Qué pasa cuando nosotros nos espaciamos en eso? Nuestro lóbulo frontal se debilita. También es importante prevenir y controlar otras enfermedades como diabetes, hipertensión, porque también tienen un efecto. Suministrarle buen nivel de oxígeno también es importante y evitar, primero que nada, perdón, aumentar la función del lóbulo frontal. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de la lectura de la Biblia, a través de la lectura del libro de Proverbios, del libro de Salmos, ¿cierto? Evitar todos los inhibidores del lóbulo frontal, el alcohol, el café, el cigarrillo y otro tipo de medicamentos también. Aumentar los niveles de serotonina también, tomar ciertos nutrientes como el ácido fólico, triptófano, la vitamina B12, hacer ejercicios de respiración que ya se los mencioné, la terapia de música clásica también muy importante para nuestro lóbulo frontal. Es algo que yo de verdad se los recomiendo. Si pueden buscar en internet música sacra, música barroca, es algo que nuestro cerebro es lo que quiere escuchar. Con eso podemos sentirnos mejor. ¿Y qué mejor que aumentar nuestra fe y nuestra devoción a Dios? El lóbulo frontal y la oración. La verdad es que nuestra oración cuando es activa, ¿cierto? Lucha con Dios por respuestas a cuestiones difíciles y lo busca para conocer su voluntad en una situación desconcertante. Cuando nosotros oramos, ¿cierto? Activamente cuando necesitamos una respuesta, cuando necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos tomar una decisión. Pero si nosotros, ojo aquí, si nosotros no tenemos un lóbulo frontal saludable e intacto, nosotros no podemos hacer oraciones activas y bien dirigidas. ¿A quién no le ha pasado que a veces está orando y siente que su mente se va en otra cosa y se espacia o se queda dormido o repite siempre lo mismo? ¿A quién no le ha pasado? Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos un lóbulo frontal saludable, cuidarlo, para que podamos tener una buena comunicación con Dios. Y con este mensaje yo quisiera compartirles esta promesa hermosa que está en Jeremías 31, versículo 33, dice, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. ¿Dónde? ¿Dónde va a dar su ley? En su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios
y ellos me serán por pueblo. Interesante lo que dice. Y en Romanos 12:2, ¿cuál es la recomendación que nos hace el Señor? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ya el Señor cada día, queridos hermanos, nos invita a renovarnos, a que nuestras mentes sean transformadas, pero eso no sucede de un día para otro. Va a suceder en la medida en que nosotros estemos conectados con Dios, estemos buscando cambiar nuestros hábitos, practicar bueno, ¿cierto? Cuidar nuestros cuerpos. En ese proceso se va a ir dando ese cambio, esa renovación. Y por último, un versículo hermoso que encontramos en Apocalipsis 22:4 y dice, y contemplarán su rostro y su nombre estará escrito ¿dónde? En sus mentes. Esto es algo muy real. El nombre de Dios, su palabra, tiene que estar en nuestras mentes, ¿cierto? Para cuando venga nuestro Señor. Pero qué importante es que nosotros desde ya podamos ser más intencionales a través de nuestros hábitos y el cuidado de nuestros cuerpos, lo que entra por nuestra vista, ¿ya? Así es que este es el mensaje que traigo para compartir y bueno, ya nos veremos en la tarde con la parte de nutrición. Pero antes de terminar, me gustaría cerrar con una oración. Les invito a inclinar el rostro. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos darte gracias porque tú, Padre, eres un Dios de amor, un Dios de la naturaleza, pero también eres un Dios de ciencia, Señor. Eres un Dios que está al cuidado de nuestro cuerpo, que es un templo que tú nos has dado, Señor. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a ser cuidadosos, que nos ayudes a ser más intencionales en el cuidado de nuestros cuerpos, en el cuidado de nuestras mentes, Señor. Bendice, por favor, a tu iglesia y a cada uno de los hermanos que está aquí y que este mensaje de salud se pueda traducir, Señor, en un mejor vivir cada día, que todos los principios sencillos que tú nos has dado en tu palabra, Señor, los podamos practicar. Quédate con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.